Comenzamos, vamos a hacer un buen comienzo. Empezamos con el capítulo 37 de Job, donde sigue hablando el amigo de Job, Eliú, que se dice que es el más joven de los tres amigos que vinieron a hablarle a Job. ¿Cómo eran los otros dos amigos? No, pero los nombres. Elifaz, el Temaní y Bildad. Ah, entonces eran tres más. Bueno, bien. Eliú era el más joven. Bueno, este capítulo destaca la soberanía de Dios y la incomprensibilidad de Dios. O sea, no se lo puede comprender. No se puede comprender este proceso y no se puede comprender nada de lo que Él creó. Como decían los compañeros, Eliú era como el que estaba más acertado en el sentido de las características conocidas de Dios, ¿no? Son las características reales y que nosotros vemos y conocemos y vivimos todos los días. Habla mucho acerca de este capítulo, acerca de Dios y de la voz de Dios y cómo Dios habla a través de la naturaleza, a través de los truenos, a través de las lluvias. Habla de cómo Dios controla el clima, bueno, cosas que no podemos entender. Y también hace hincapié, bueno, como ya les dije, en el clima, en la nieve, en la lluvia, en el frío, en el hielo, en los vientos, en las nubes, en las tormentas, y que la naturaleza obedece a la voz de Dios. Este discurso que tiene Eliú es el cierre de las intervenciones de los amigos de Job. Así que ya estamos llegando al final. Y este Eliú se presenta como el defensor de la justicia de Dios. Como que él se presenta, como decían, el más acertado, bueno, representando y defendiendo todo lo que es Dios y muestra asombro por todas las, como ya les dije, las maravillas que Dios ha hecho. Bueno, y lo lleva lo invita a reflexionar a Job, porque en un momento le dice, a ver, Job, ponete a pensar en las maravillas que Dios ha creado. ¿Puedes decirme cómo Él controla las nubes para que no nos queme el sol? ¿Puedes decirme? Pero le hablaba en ese tono de confrontativo, no sé si es esta palabra, de confrontarlo, de, a ver, ¿vos podés entender cómo Dios, cómo hace Dios para que las nubes floten? ¿Cómo puede ser que haga que las nubes se muevan del sur al norte para que nos cubran? Bueno, y acá hay algo en lo que yo veía, ¿no? Que Eliú decía, soy tan ignorante que no sé qué decirle a Dios. Enséñame cómo responderle. Yo ni me atrevo a hablarle, pues podría perder la vida, ¿no? Y esta frase a mí me hizo ruido, no sé por qué, pero no sé si la dice como diciendo sarcásticamente o porque era el más sabio, ¿no? Supuestamente era como el que... Pero él decía, a ver, yo no sé ni cómo responderle a Dios. Esta parte era la que me hace ruido de decir, este Eliú no tiene el corazón tan bueno como se decía al principio, ¿no? Y bueno, que el hombre, nos dice Eliú, que el hombre es ignorante en cuanto se trata de entender a Dios. Y bueno, eso es verdad, ¿no? Y dice que termina este capítulo 37 de que Dios no toma en cuenta a los que se creen muy sabios, por eso todos le temen. Y también nos lleva a nosotros a, como dice la palabra, ¿no? De que Dios mira de lejos a los altivos, ¿no? Y bueno, a los que se creen mucho, a los que se creen que se las saben todas, Dios no los toma en cuenta. Y está bueno porque si bien Eliú era parte de los amigos que vinieron quizás a hacerle que el proceso de Job sea más difícil todavía, lo que dice es verdad y podemos también decir amén a esta palabra de que Dios no toma en cuenta, no nos va a tener en cuenta si nos creemos los sabios, los superados, los que ya entendemos y los que conocemos y los que podemos dar consejos a todo el mundo, creyendo que lo sabemos todas. El Señor no nos tomará en cuenta. Y bueno, así termina el capítulo 37. Bueno, y arranca el capítulo 38, pero bueno, acá es una respuesta de Dios a Job. Pero antes, bueno, quería viendo ahora el capítulo y como Eliú le hablaba a Job, se notaba que Job era también alguien que aconsejaba, como se había dicho, aconsejaba, su palabra la tenía en cuenta, y entonces estamos hablando de alguien que era sabio, ¿no? Y por eso también desechaba el consejo de sus amigos, porque no veía que sea bueno, ¿no? Y acá dice como que Dios le habla a Job a través de un torbellino.
Y acá empieza Acá ya hablando, entra la sí, figura de Dios hablando ya entra, directamente a... sí, claro, viene la respuesta, dice que le habla a través de un torbellino, no se dice cómo, ni si le habla en su mente, o no se dice cómo, solo que vino la respuesta, ¿no? Y bueno, vemos que como decía Eliú, dando muchas referencias de la naturaleza, Dios le habla a través de un torbellino, que un torbellino es un hecho, es un acontecimiento, sí, pero es un acontecimiento de la naturaleza. Claro. Y empieza refiriéndose primero a la creación. ¿Por qué? Porque empieza a hablar sobre la creación. Y le pregunta Dios a Job, ¿quién eres tú? Que hace dudar para dudar de mi sabiduría, para dudar de todo lo que se te ha dicho, ahora voy a hablar y tú me vas a escuchar. Porque para mí por dentro, este es un pensamiento mío, ¿no? Porque para mí Job por dentro desechaba también porque decía, se creía más sabio que los demás. Entonces como que empezó a dudar también mismo de la sabiduría de Dios. Pero no sabemos, porque en sí, no sé si se creía más sabio, era más sabio. Era más sabio. Y todo ese proceso, la enfermedad, que se haya quedado sin nada, sin riqueza, sin todo lo que sabemos que quedó, no le hizo perder la sabiduría, todo el conocimiento que él tenía de Dios. Y dice, ahora voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si sabes tanto, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Cuando empecé a crear, ¿dónde estabas? Porque ya que viviste tanto tiempo, mientras escuchaba la Biblia dramatizada también decía eso, ya que viviste tanto tiempo, ¿dónde estabas cuando yo estaba haciendo esto? Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban, o sea, me adoraban a mí. No estabas ahí. Dime quién puso los límites al mar y cuando éste cubrió la tierra. Porque como vimos en la creación, como que Dios limitó hasta dónde iba a estar el mar, porque después fue creando todo perfectamente para que eso no arrase por encima de la tierra, sino que creó un límite. Y bueno, hay otra pregunta más que dice, ¿alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes a la tierra? Como que estas preguntas, y lo estaba escuchando en el estudio, como que Dios también quiere mostrar la limitación del hombre, para que se den cuenta que capaz que Job tenía alguna que otra respuesta, pero hizo que entre en razón en lo limitado que es el hombre. Y bueno, dice, has dado órdenes a la tierra para que se quite encima los malvados, y habla sobre la luz y que a los malvados no la soportan, y allí se acaba su poder de los malos, ¿no? ¿Has bajado al fondo del mar? ¿Conoces dónde nace el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte? ¿Lo conoces? Ya que, volviendo a decir, ya que tantos tiempos has vivido, ya que sabes tanto, eres tan sabio, quería la respuesta. Dice, ¿sabes de dónde viene la luz y la oscuridad? Claro que no has vivido tantos años, ni naciste antes que ellas. ¿Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? Yo los tengo guardados no solo por guerra, sino que más adelante en la Biblia habla que el castigo del granizo, que era para castigar a los malvados, y el Señor eso lo tiene guardado en un depósito. Y dice, ¿sabes dónde está todo eso guardado? Como que no lo sabes. Qué loco que Dios diga que tiene guardado en un depósito eso, ¿no? Y después, si conocías a la luz y a la oscuridad, si yo te dejo con ellas, ¿sabes guiarla a dónde va cada una? Por ejemplo, no, ya Job está totalmente siendo apedreado por preguntas, ¿no? Y bueno, hablando de los granizos, ¿sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos? No. ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime de dónde sale el hielo y la escarcha. Nada. ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Bueno, y acá cuando yo escuchaba un estudio también, como que ya se nombra las constelaciones y todo lo que después se fue descubriendo, y también habla sobre la ley porque todos ahora tienen una explicación, ¿no? Que el mar no pasa por la gravedad, que esto no pasa por esto, que esto no pasa por esto, pero Dios dice, a pesar que ahora se conozcan eso, ¿quién escribió esas leyes? Y como que vuelve otra vez un interrogante, para que el hombre no tenga con qué refutar que Dios es real, ¿no? Y bueno, acá dice algo muy fuerte, que no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrás gobernar el cielo? Y bueno, eso lo marqué bien fuerte porque está buenísimo. ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? Si eres tan sabio, cuenta las nubes y haz que llueva, con una orden. Y bueno, terminando este capítulo, el versículo 39 al 41 dice, tú no consigues las comidas para los leones ni para sus cachorros, mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas.
Tú no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan pidiendo y me piden de comer. Y acá, bueno, dejó de hablar de la naturaleza en sí, como los fenómenos, y habla de los animales, dando una introducción al capítulo 39. Bien, y algo que me quedó por decir del capítulo 37 es que, bueno, hablando de todas estas maravillas de la naturaleza, de los truenos, de los granizos, de las lluvias, del viento, de la nieve, de todo esto que les acabamos de nombrar, es que Dios deja caer la lluvia para unos como bendición, para otros como castigo. Vemos que todo lo que Dios hace no es que, esto pasa por esto por el pecado, no. Dios puede hacer que pase una catástrofe, pero para bendición, para que veamos lo maravilloso, lo importante, lo poderoso que es Dios, que lo malo, lo que nosotros quizás veamos como malo, el Señor lo torna para bendición. Sí, tal cual. Bueno, continuamos con el capítulo 39 y sigue hablando Dios a través, en medio de ese torbellino, y le muestra y le sigue mostrando su soberanía y poder y da varios ejemplos de la naturaleza. Y vamos a ver que nos nombra varios animales en los cuales nosotros podemos ver estos ejemplos y tomarlo para nuestras vidas. Y ver de que Dios, imagínense, cuida y guarda y creó a todos los animales, cuanto más nos va a guardar a nosotros. Entonces, toma como referencia a las cabras monteses y a los ciervos, que dice que el Señor estuvo allí cuando han sido concebidos, cuando han nacido, y que Dios nos da a entender que Dios está en los momentos más ocultos e íntimos de la naturaleza, y también lo está con nosotros. Imagínense que esto todo sucede, y todo lo que yo les voy a contar, sucede sin la intervención del hombre. Todo esto que sucede en la naturaleza, el hombre, nosotros, no tenemos intervención, no tenemos nada que ver, están a kilómetros nuestros, lejísimos, pero Dios está allí sobre ellos. También habla acerca del asno montés, donde solo depende de Dios para su sustento. También se los llama burros salvajes, que están en el desierto y que son muy libres, que ellos viven libres, pero solamente dependen de Dios, porque cómo se alimentarían, cómo sobrevivirían si Dios no estuviese con ellos. Habla también sobre el buey salvaje o toro salvaje, que solamente a ese animal solo Dios podría domarlo. Ninguno de nosotros podría domar a un toro salvaje. Quizás ahora, con intervención humana, con una inyección o con un golpe, pero naturalmente no podríamos domarlo. Solamente Dios. También habla acerca de la avestruz. Dice que la avestruz es un animal, vamos a decirlo, malo. ¿Por qué? Porque tiene a sus huevos y los abandona. No los cuida, no los preserva de que se los lleve alguien, que los rompan. Y si viene alguna tormenta o si viene algo malo, mete su cabeza en un agujero y se olvida de sus hijitos o sus huevos. Pero dice que aun cuando corre, y esto es creación de Dios, es la más veloz de todas. Entonces nos habla acerca de que Dios compensa las debilidades, que quizás somos muy malos para algo, pero Dios nos da, por otro lado, una virtud, una capacidad, de que no todo muere en que somos pésimos para esto. No, el Señor nos compensa. También habla acerca del caballo y destaca su fuerza y valentía. El caballo que puede ir a la guerra, que tiene fuerza, solamente... ¿Cómo? No, porque yo lo escuché que decía que no teme a las lanzas, a las espadas, a las flechas, como que va. Es muy valiente y destaca a Dios la fuerza y valentía que vienen de Dios, vienen porque Dios así lo creó al caballo y no del hombre que lo monta al caballo. No es que el hombre está arriba, chicas, que el hombre está arriba del caballo y hace que el caballo sea valiente y no, Dios hace que el caballo sea así y no del jinete o del guerrero que esté encima. También, por último, habla acerca de las aves de rapiña, como el halcón y el águila, y que subsisten también por intervención divina, porque son aves de rapiña, comen animales que ya están muertos, que ya han sido, alguien más los mató o están ahí, y bueno, solamente a causa de Dios. Todos estos animales no pueden ser controlados por el hombre y solamente por Dios. Bueno, aquí vemos a Dios mostrando toda su capacidad,
de cómo tiene el control absoluto de cada animal que Él creó y los conoce de pies a cabeza, cómo nacen, cómo viven y cómo mueren, qué fuerzas tienen, qué virtudes y qué debilidades tienen, y vemos que también así lo es para nosotros. Bueno, así termina el capítulo 39.